onda, cazadores del misterio? Les damos la bienvenida a un capítulo de su canal ñoños, ovnis y misterios, esperando que les guste mucho el contenido. El día de hoy tenemos un tema súper controversial, famoso, porque todo el mundo hemos escuchado de alguna manera pues de este tema. El día de hoy estaremos hablando de la leyenda de La Llorona. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez la leyenda de La Llorona cerca de sus casas, de sus colonias, de sus pueblos, ciudades? Esta es una leyenda que pues en verdad tiene muchísimo tiempo, al menos aquí en México. Y pues bueno, si ustedes tienen algún comentario en otros países, por favor compártanos en la caja de comentarios. Seguramente este es un tema que pues a todo mundo nos interesa. ¿Cómo ves, Ulises? Es muy amplio, es muy profundo, no queremos clavarnos mucho en el asunto. Hablaremos básicamente de lo que se habla, como dijo Roberto, en nuestros pueblos, pero no solo es en México, llega a Uruguay, Argentina, en sus diferentes versiones. Como dije, es muy profundo, pero no nos vamos a clavar mucho en el tema, ni en ninguno de nuestros temas. No es la intención que seamos una fuente, no nos crean. Ay, no somos expertos, o sea, exacto. Leemos un poco acerca del tema, compartimos fuentes bibliográficas, pues a lo mejor la fuente exactamente donde estamos investigando, pero lo demás son puros mitos, son parte del Vox Populi de México, así que exactamente como dice Ulises, no nos crean, pero la neta les estamos muy agradecidos en que pues nos dejen un like, en que se suscriban a este proyecto nuevo y pues déjenos los comentarios qué tal les va pareciendo el tema o qué proponen para los siguientes capítulos. Ulises, pues vamos a entrar en tema de lleno. Me late. Estamos a mediados de septiembre de 2021 y pues bueno, se viene pues una de las fechas más conmemorativas que les gusta más a los mexicanos, que es el Día de Muertos. Entonces creo que este tema viene muy ad hoc a todo lo que estamos hablando. Y pues bueno, en el transcurso de la semana me di a la tarea de investigar algunas fuentes de lo de la leyenda de La Llorona, y donde pude encontrar, cada uno hizo su chamba. Ahorita Ulises le va a tocar ahí participar. Pero parte de la investigación, o al menos una de las fuentes más confiables, es una revista mexicana que se dedica a la arqueología, que exactamente se llama Arqueología Mexicana, que pues bueno, es una súper revista con hechos de investigación. Y yo les voy a leer un poco acerca de estos escritos que tiene esta revista. Y no sé tú dónde hayas investigado, güey, lo de la Llorona, güey. Son varias fuentes, pero donde saco la mayoría de mi investigación es una escritora que se llama Elena Rivas, que hace una retrospectiva en particular de lo que es La Llorona en México. Pero también investigué un poquito de lo que es o lo que son las diferentes versiones de la Llorona más allá de México, Sudamérica, Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela. Es muy extenso. ¡A perro! ¿A poco hay Llorona también allá? No como tal. Incluso aquí en la península, porque somos habitantes de la península de Yucatán, aquí se le conoce como la Xtabay. Y de ahí vienen todas estas corrientes prehispánicas, modernas, post-prehispánicas, etcétera. Sí, es muy profundo, pero como dijimos, no nos vamos a clavar, vamos a hablar por encimita. Y no es la idea que nos crean, no nos crean, pero yo igual que ustedes quiero creer. Me interesa mucho saber cómo le dicen a La Llorona en Argentina, güey. O sea, ¿cómo le dirán, güey? No tengo... En Argentina es parte de Sudamérica, tiene muchos nombres. Por ejemplo, es la María Leonza. Güey, no te trabes, güey. ¿La qué? ¿María Leonza? María Leonza, y en particular María Leonza es, si me equivoco, corríjanme por favor, aceptamos el hate de buena manera. Es protectora de toda la vida acuática, como todo lo que conlleva a la Llorona está muy apegada al agua, ríos, lagunas, en el caso particular de México, el lago de Texcoco, etcétera. Entonces, sí, hay muchos nombres. Entre más te adentres en la cultura prehispánica de todos los pueblos indígenas,
y no quiero ir más allá. Pues mira, o sea, seguramente ahorita la referencia que voy a estar leyendo hace hincapié en esta versión prehispánica. Y pues sí, curiosamente siempre está relacionado el agua como creador de vida, y como incluso aquí en la zona maya, pues los cenotes eran partes de la creencia también de deidades y de quitar vida y dar vida al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, tiene mucha razón de lo que comentas. Incluso la misma Llorona, dentro de todas sus facetas, es madre y quita vida, o sea, es dadora de vida y también quita la vida. En el caso de los cenotes es la entrada al inframundo, la Xtabay. Hay muchas versiones que ya en su momento durante este capítulo iremos recabando e iremos platicando al respecto. Pues está de miedo, la neta. Ahorita vamos a comentar un poco de lo que la gente cuenta, pero bueno, para entrar en tema les voy a leer un poco acerca de lo que el artículo que viene de Arqueología Mexicana. Es un artículo muy breve. Y pues bueno, seguramente les voy a dejar en pantalla un poco la portada. Les voy a dejar la portada pues bueno, de esta investigación que hace Arqueología Moderna de México, o Arqueología Mexicana. Y pues bueno, les voy a leer. La leyenda de La Llorona es de origen prehispánico, es como dice el titular. Y dice: el conocido relato de La Llorona tiene origen, en efecto, en el mundo prehispánico. Relata Fray Diego Durán que en los días pues postreros del reinado de Moctezuma II andaba pues pesaroso, haciendo referencia obviamente a los escritos prehispánicos, por una serie de pronósticos que se referían al fin del mandato de Moctezuma, pidiendo que se le dijese acerca de sus sueños y apariciones. Y lo mismo comentó o encomendó a todos que pues bueno, pues a los que se acostumbraban a andar por la noche, y si se toparan con alguna mujer que dijera, pues andando de noche, pues no sé, que se lamentara o anduviera con gemidos, pues la verdad que le preguntaran por qué lloraba. Estos relatos, Fray Bernardino o Diego de Durán, una disculpa, hacía referencia a lo que Moctezuma le decía a la gente o a sus allegados, de que si encontraban a una mujer en los caminos de los palacios, le preguntaran por qué lloraba, ¿no? Entonces estamos hablando de los años de 1951, pues es algo que viene de origen de México. Dime. Corríjanme, cazadores, si me equivoco. Es Fray Bernardo de Sahagún el primero que empieza a documentar en los 50s, como dijo Roberto. Pero hablando en particular de la época prehispánica. Pues estas leyendas comienzan desde la época prehispánica, amigos. Y pues bueno, exactamente este escrito fue hecho por Durán en 1951, no haciendo referencia a la época de la conquista o posteriormente, sino más bien a los escritos pues documentados acerca de la conquista, ya en referencia a 1951. Pero bueno, siguiendo con el escrito documentado por Arqueología Mexicana, dice: la leyenda también le fue transmitida a Fray Bernardino de Sahagún por sus informantes indígenas. Y además podemos leerla en la historia tlaxcalteca de Diego Muñoz Camargo, todos estos preconquistadores de esa época. Y pues bueno, dice, está asociada a los famosos presagios funestos que bueno, sucedieron antes de la conquista española y vaticinaban el final del imperio mexica en Tenochtitlan. Es una historia que constantemente hemos escuchado con pues las familias, los amigos, incluso en los escritos en la escuela, y viene, insisto, desde épocas prehispánicas. Continuó, esos presagios eran, haciendo referencia al escrito, una llama que aparecía en la noche. Pues bueno, mira, ya empiezan los mitos, Ulises. Dice, dime. Mencionaste a Fray Bernardino de Sahagún. Él es el primero que documenta con muchísimas otras cosas más la vida diaria. Él es de los primeros que documenta la vida diaria después de la llegada de los españoles, alrededor de 1550, y él, dentro de uno de los relatos que tiene, dice, y voy a citar, la Cihuacóatl
es tomada en cuenta como la mujer y la tragedia. Ella, como una premonición de lo que iba a pasar con la llegada de los españoles, gritaba en la antigua Tenochtitlan y decía: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Es la primera vez que alguien habla de la Llorona. Era Cihuacóatl en ese momento, y ella todavía en ese momento, con ese grito, tenía un halo de esperanza de posiblemente sacar al imperio de Tenochtitlan de esa posible tragedia. Ella ya la veía venir. Sí, güey, pero no dejan de ser mitos, güey. O sea, ya está pegado ya a fuentes, pero siguen siendo mitos, y desde ahí ya empiezan las leyendas. Continúo también ahí agregando lo que tú estabas diciendo, que pues, está bien interesante. Y pues dice, básicamente, pues menciona que en ocasiones cuando la gente lo alcanzaba a ver en las calles, pues este fuego se enardecía o podían caer rayos en el templo de Xiuhtecutli. Y pues bueno, se escuchaban algunos truenos, fuegos saliendo por el poniente. O sea, ya empiezan mitos, amigos. Es bien interesante saber esto. Y lo relacionan mucho con los presagios de Moctezuma al mismo tiempo. Si se fijan, empieza a haber una unión pues entre la caída de Tenochtitlan, entre la caída de la época no sé, iba a decir precolombina, pero no es precolombina, es prehispánica. Prehispánica. Entonces, pues bueno, amigos, insistimos, ustedes pueden encontrar estos escritos en internet, y haciendo referencia a lo que menciona Ulises, dice, por ejemplo, hay un relato que dice: como relata Sahagún lo referente a la mujer que salía en las noches, haciendo también lo que tú comentas. Dice: muchas veces se oía a una mujer llorar y gritando por la noche, andando con grandes gritos: ¡ay, mis hijos! Puesto que ya tenemos que irnos, mis hijos, hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Obviamente lo estoy diciendo de una manera pues como muy ruda, pero imagínense pues en esta referencia de la Llorona a una mujer gritando constantemente en las calles de la antigua Tenochtitlan. Entonces yo creo que estaba bastante cañón, güey, pinche miedo acá, todo frisado el pinche cuero. No sé a ustedes qué. Sigue obviamente el escrito, por supuesto, haciendo más referencias a presagios de la caída de Tenochtitlan. No nos vamos a enfocar tanto en eso, hacen mucha referencia a cosas prehispánicas. Ustedes pueden encontrar el escrito, insisto, en la leyenda de la Llorona en Arqueología Mexicana. Pero ¿tú qué más encontraste, Ulises? Hablando de lo que dices, yo voy a parafrasear un poco, que de esta manera, hablando de lo que tú dices, en primer lugar, lo que yo dije es un extracto de todo un texto que redacta Fray Bernardino de Sahagún, y así se tiene un antecedente directo de la Llorona, que la Llorona tiene muchísimos nombres en ese momento, y después de que ya toman posesión y que se constituye la Nueva España. Hay diferentes manifestaciones en la cultura náhuatl, como Tonantzin, Nuestra Madre, Huitzilicahuatec. Corríjanme si me equivoco, por favor. Güey, pronuncias muy mal el náhuatl, güey. Vuélate los nombres, cabrón. O sea, la neta, qué oso que nos estén escuchando acá la banda decir es mexicanos y no saben pronunciar. Tiene nombres como Cabeza de Colibrí, Nuestra Abuela, etcétera, etcétera. Lo principal aquí es que desde tiempos prehispánicos hasta después que se ejecuta la conquista, cambia el concepto al ser prohibitivo hablar de la Llorona o de todas la teología de los indígenas. Y hay muchas cosas que se pueden decir. Por ejemplo, ya cuando está la conquista, decíamos anteriormente que es el agua, siempre va muy relacionada al agua, y sería, yo creo que al día de hoy, una buchona que se pescó a un cacique, no vamos a decir, no voy a decir el Chapo, pero se pescó a un señor español. Hay muchas versiones, pero la más general es
una mujer que se enamoró de alguien que no debía, o porque era español, porque era ella criolla, o era una señora española que se enamoró de un capataz, etcétera, etcétera. Mata a los hijos. Oye, pero ya te me fuiste muy, muy lejos, cabrón. Y estamos especulando, porque obviamente estamos leyendo y pues hicimos la chamba de investigar. Pero si te fijas, ya empiezas a mezclar como muchos mitos al mismo tiempo. O sea, ya se empieza a abrir mucho el panorama de La Llorona, sí, desde tiempos atrás. Y hay muchas versiones, incluidas las que menciona Ulises, pues que tiene relación con el agua, que viene con deidades prehispánicas. Posteriormente, pues ya lo empiezan a relacionar ya en la época, ahora sí, precolombina, ya con este tipo de cacicascos que había a nivel nacional, y que pues no se podían casar las criollas o indígenas con españoles de sangre directa. Entonces ya empieza la historia como a desvirtuarse a lo mejor un poco, ¿no, güey? Sí, de hecho, como decía, ella es la buchona, Güey, me caga que digas buchona, güey. O sea, no mames, güey. Digo, con todo respeto para la gente que pues se dedica, güey. No digas buchona, güey. No mames, güey. Ok, ella es la mujer. La querida. La otra, sí, estaba buscando la palabra. Güey, una disculpa, yo no tengo nada que ver con esos señores, pero bueno. Ajá. Y luego es la otra, en algunos casos. En otros es cuando tiene hijos con quien no debía. Y por venganza, por la básica concepción de La Llorona es que es una mujer buchona, aunque no te gusta, discúlpame, pero básicamente es la bendecida de esos días que desafortunadamente mata a las bendiciones en sus diferentes versiones, ahogados, envenenados. ¿Y por qué los mata? Porque hay también muchísimas versiones, como lo dije al principio, es muy profundo, pero o porque está relacionada con alguien con quien no debe, y se habla desde el punto prehispánico, que es hija de un rey y se enamora de un conquistador, tiene un hijo, el papá se da cuenta, le quita el hijo y lo tira, en una de las muchas versiones, lo tira a una cascada. Ok. Y a partir de ahí, el papá la maldice. Y el papá le dice, es tu maldición buscar a tu hijo porque nunca se encuentra el cuerpo. Entonces, esa es una de la punta del alfiler. No hay una versión definitiva de la Llorona, pero esta es una de las que más me gustó, porque es como le digo, la hija de un cacique indígena que se enamora de un conquistador, el papá mata al hijo, y a partir de ahí es cuando empieza la tragedia. Y esto es básicamente lo que es La Llorona. Una mujer puede ser vestido blanco, vestido oscuro. La generalidad es vestido blanco, cabello negro, muy guapa. Y de ahí vienen dos corrientes, que es la literal, que hay mucha gente que dice, sí pasó, yo conozco la señora, la hija de doña Benita, que conoce a la prima, y la prima viajaba con la señora a la que le pasó, y de la que sí pasó, se convierte en un fantasma y después en leyenda. Y tenemos la otra fase, que es la mujer que tiene la tragedia mezclada, lo decíamos anteriormente, por prohibiciones de los españoles. ¿Los españoles? ¿Te salió? Sí. Güey, yo me con sentí, eso, güey? me di cuenta. Seas mamón, güey. Preciso momento. Oye, sí, te interrumpo, pero sí, literalmente yo he escuchado pues desde la primaria, yo creo, que exactamente La Llorona es una mujer que, pues, al menos yo me sé dos. Ahí tú ahorita investigaste más, pero
Una es porque pues, lloraba por en la época de la conquista, por los hijos caídos, ¿no? En este caso los indígenas, que llegaron los españoles, Sí. los mataron. Y pues a ver como el sufrimiento del pueblo mexicano, pues se hizo Vox Populi en las calles de México. Esa es una que yo conozco. Y el otro es completamente lo que tú mencionas, o sea, completamente. Y hace también referencia a que está vestida blanco, a que está vestida de negro, a que se encuentra en caminos, regularmente cerca de cañadas, de barrancos, o sea, cerca de donde hay, pues no sé, agua, ¿no? Que es haciendo referencia a lo primero. Yo en un principio hablé del presagio que daba Güey, ya me dio miedo, güey, pero es por el pinche aire acondicionado aquí que está como a 18. Yo hablaba en un principio de Cihuacóatl, que da este grito esperanzador de que todavía se puede hacer algo. Después, en la plaza de lo que ya es la capital de la Nueva España, la misma deidad, el mismo espanto, el mismo ente dice: hay mis hijos, que es cuando ya es fatalista, ya pasó, ya no pude hacer nada por mis hijos, que es lo que decía Roberto, de mis hijos indígenas, y que empieza, tú lo mencionabas en tu relato, hacia el oriente. En este caso era en la plaza de lo que hoy es el Zócalo, hacia el lago de Texcoco, porque recordemos que tiene que estar muy apegada al agua, y el lago de Texcoco es al oriente. Para las culturas prehispánicas es muy importante el oriente. Pero a ver, banda, estamos hablando de cosas de México, pero por ahí Ulises, el cazador de misterios Ulises, se investigó acerca de algunas cosas de, pues, otras culturas, incluido Sudamérica, no sé, haciendo referencia a algo. Básicamente es las diferentes versiones que existen en todos lados, ¿no? A ver, rífatelas. En Colombia se le conoce como Güey, ya estás viejo, la güey. Madremonte. Ya no alcanza La a ver. Madremonte, que aparece cuando hay tormentas, tempestades, y yo personalmente creo que es la interpretación del sonido que hace el viento en estas tempestades. Ah, perro. Es mi punto muy personal. En Costa Rica, Itzo es el nombre que se le da, o que los indígenas de la región le dan, y que la traducción o una de las versiones, corríjanme, se acepta el hate, ya lo dije, es Tulevieja. En Chile le llaman la Puculén. La Puculén, cuando aparece, igual que en la cultura mexicana, mesoamericana, es un presagio de muerte. Hablábamos del Ixtabay. A ver, banda. Eso, empezaríamos... güey, la Ixtabay, que aquí nosotros en la región maya, es puta, un mito, una leyenda súper arraigada en la gente de la región. La Ixtabay se puede decir que es la madre de la selva, ¿no? Sí. Como tal. Sí. Y sí está muy arraigado aquí. Ahorita nos vamos a pasar, ahora sí, que a lo que la gente cuenta, güey, ¿no? Estamos hablando de algunos ejemplos a nivel, pues, América Latina. Si ustedes conocen esta leyenda de La Llorona en sus países, compártalo con nosotros, por favor. Seguramente haremos referencia en los siguientes videos de los comentarios que nos hagan llegar. Pero ya como guiándonos un poco más al mito urbano, a la leyenda, güey, llegando a este rollo de la Ixtabay, al menos aquí en la zona sureste de México, pues, sí es cierto, güey. O sea, sí hay gente muy cercana que dice, güey, la he visto cuando me voy al monte a cortar, pues no sé, la primer pizca de maíz o la primer pizca de, no sé, de alguna fruta. De hecho, la gente le deja aquí en la región ciertas, pues, tributos de la recolecta de las primeras cosechas que hay. Otra vez volvemos a meter el agua, ¿no? Como símbolo de vida o de muerte. Y al menos aquí en la región, pues sí significa que pues la gente cree y que te va a aparecer en el monte, ¿no? Mira, Gallo, yo te voy a decir una cosa. Cuando se te aparece la Ixtabay... Güey, no te burles, cabrón, ¿eh? No te burles. Ok, no. Cuando se aparece la Ixtabay, regresando a lo que es... Pinche Jerry se está riendo, güey, acá atrás. No te rías, Jerry. Tenemos un camarógrafo. Tenemos nuestro Jerry. Y, güey, no, se está riendo de nosotros. Y esto es de súper misterio y de súper... güey, ajá. La Ixtabay es igual como en todas estas
versiones, en todos estos relatos, es una mujer muy guapa que enamora Güey, neta que a está... don Roberto, neta que que está anda guapa. allá con sus chelas. Dice A ver, que es muy hermosa. No Dicen que es muy trato, no hermosa. trato de desmentir el mito, pero yo lo que sé es que no se le ve el rostro a la Llorona, güey. Exacto, pero no me refiero a guapa a la cara, sino que pues acá. O sea, este trae un pedo con las buchonas, amigos, una disculpa. No, yo no pues dije siempre- buchona, no, tú diste por entendido que eran buchonas, yo no dije buchona. Está bien, pero bueno, ya yéndonos así como al meollo del... ¿Qué has escuchado en tu pueblo del Cerro de Santiaguito, güey? Ah, ok. ¿Qué has escuchado, En güey? Santiaguito, Cagualtepec, un respeto a Santiaguito, Cagualtepec, Saludo a todos ellos. se dice que viene acompañada de dos cosas. De cuando va a haber un muerto, lo primero que pasa es que cuando se escucha una sirena de ambulancia, los perros ladran. Y si ladran hacia cierta dirección, se supone que ahí es donde va a haber el difunto. Después de que pasa lo de los perros con la ambulancia, se escucha el tan nombrado "ay mis hijos". Esto quiere decir que ya está confirmado y que está a unas horas o que ya murió la persona hacia donde ladraron, de donde aullaron los perros. Eso es lo que, particularmente en mi Santiaguito, Cagualtepec, pueblo carnavalero, Saludo a todos los amigos. Saludo. Es lo que se dice en mi pueblo querido y hermoso. A ver, ¿qué pasa en Guayabolandia? En mi pueblo, por supuesto, Cuauhnáhuac, Cuernavaca. No, ya no somos tan acá, tan de miedo como de las ambulancias, pero, al menos Cuernavaca es una ciudad colonial, amigos, es una ciudad pues con bases prehispánicas, ¿no? Tiene todavía muchas construcciones de la época original, entonces sí es bien, al menos en el Vox Populi, que si pasa a las 2, 3 de la mañana en algunas colonias de Cuernavaca, la neta sí se alcanza a escuchar pues no sé, el gemido, güey, el grito de la Llorona. Y al menos yo crecí desde niño, primaria, secundaria, ya no tan niño, van a secundaria, pero güey, la neta me cagaba de miedo el ir, pues no sé, en la noche a visitar a la novia en la punta del cerro, güey, porque sabía que la pinche Llorona me iba a encontrar, güey. Entonces, literalmente no era tanto como un presagio, sino simplemente estaba como terror colectivo de que pues podías escuchar el grito o el lamento de la Llorona. Entonces, yo lo escuchaba con mis amigos, obviamente pues, hay gente que no cree y se respeta, pero sí era como muy documentado, ¿no? En el sentido del chismecito de la escuela y pues bueno, que se van haciendo así los mitos y leyendas de que te podías encontrar a la Llorona o en la madrugada, cabrón. ¿Te acuerdas a don Genaro de la tienda? Sí, Él cabrón. dice, hoy fui a comprar huevo y me dijo que se le apareció el sábado. Ya sé, güey. No, y Sí, la sí. gente traumada pueden entrar en, no sé, en choque ahí de pinche miedo. También hay muchos relatos acerca de las carreteras que van de Cuernavaca hacia Tepoztlán, que pues bueno, te puedes encontrar mientras vas manejando en la madrugada regularmente, Sí. que pues pasas como pueblos que son muy antiguos, que te puedes encontrar a una mujer caminando al lado del camino, sin decir nada, solamente caminando, y eso también se le llama que es la Llorona, güey. Hay una, recordando y lo que les decía hace rato en Sudamérica, discúlpenme y por favor corríjanme, hay una versión en Sudamérica que se encuentra en las carreteras y te pide que le eches la mano. Y aunque tú no te pares, se te aparece en el... perro. Sí, güey. Se te aparece en el coche y pues, güey, no manches, o sea, imagínate que tú vas manejando acá y de repente volteas así y ya hay alguien que no se supone que estaría ahí. A ver, y la pregunta del millón, como buenos cazadores de misterios, amigos, ¿a ti te ha pasado algo así, güey? Yo estoy en esto, en el proyecto y siempre he estado, porque nunca he visto nada. Yo, como les dije al principio, yo quiero creer, igual que ustedes,
Nunca he visto nada. Yo he trabajado, después platicaremos, en lugares donde dicen que se aparece la novia, el obrero, y no recuerdo cuál otra. Yo buscaba que se me apareciera y nunca en la vida he visto nada, pero quiero ver. Yo quiero ver, porque mi abuelo me dijo que había una razón para que vieras. ¿Ah, sí? Sí. Ya lo platicaremos en yo no sé, pero recuerdo, por ejemplo, tenía un amigo cuando yo iba en la secundaria que vivía cerca de una barranca. La barranca, al menos en Cuernavaca o aquí en México, pues son aberturas, por así decirlo, naturales de una montaña que pues en la parte de abajo pasa agua regularmente, llenos de mucha vegetación. Entonces, este amigo, hasta me trabé, amigos, porque sí me da miedo, güey. Entonces, yo recuerdo que estaba en la casa del cuate y pues ya estábamos dormidos. Yo había ido a echarnos acá las chelas en la secundaria. ¿Estaban cuchareando? Mamá, si me estás viendo, no es cierto. Fui de visita a la casa de mi cuate, pero estudiar. Ya en la noche, cuate, ya en la noche, recuerdo que él tenía un techo como de lámina, ¿no? Uh-huh. Y se escucharon cosas raras, güey, como si pasara un animal arriba. Y él me dijo, güey, es la Llorona, güey. Y me cagué de pinches así feo, güey. No, cállate, güey. Y después, junto a la parte de que está, su casa estaba pegada a la barranca, güey, se escuchaban ruidos y gemidos muy fuertes. Güey, no gemidos. Era la mamá no, con güey. el papá, güey. Güey, Fermín. Hubieras ido a filmar. No, Fermín, te mando un gran... No era tu jefe, güey. Yo estaba ahí me dormido. Pero sí se escuchaban ruidos muy raros, güey. Algunos tipos como de cuchicheos, no sé. Y él, no sé si me asustaba, pero él decía que era la Llorona, güey. Y que se aparecía ahí en esa parte de su casa, en la parte de afuera. Seguramente me choreó. Pero recuerdo que me podrí de miedo, güey, ¿no? Esas son de las cosas que me han pasado. Es muy recurrente que la gente que vive a las orillas del río, a las orillas, en el caso regresamos al Ixtabay, donde hay la ceiba. La ceiba es un árbol muy característico de la región y es donde se aparece el Ixtabay. A gente como Roberto, que nunca ha tomado, pero aparece misteriosamente muy borracho al pie de la ceiba y se les aparece, no la ves, no le ves la cara, pero ves y se supone que siendo polite contigo, siendo muy correcto contigo, de un muy buen cuerpo. Otra vez, güey, no man, estás jalándolo. Y te jala la curiosidad profesional como buen cazador. Yo sé que a todos los cazadores les ha pasado. Somos cazadores, de misterio. Entonces, les llama la atención, los enamora y al momento del abrazo, la parte de la espalda es hueca y de la espalda es un árbol hueco y es por ahí por donde se lo sube. Banda, son un montón de historias, no tratamos obviamente de aventarles choros, es lo que hemos vivido, vamos a estar pasando y repasando mucho de nuestras vivencias, de lo que hemos escuchado, de rumores, de leyendas. Vamos a tratar, de esto se van a estar tratando exactamente los capítulos, amigos. Vamos a dar algunas referencias que hayamos encontrado para que ustedes tengan obviamente también la posibilidad de leerlo. Pero el intercambio de ideas, el intercambio de rumores, de mitos, de leyendas, de todo lo que la gente posiblemente haya escuchado, de eso se va a estar tratando todos los capítulos. Yo creo o considero que pues esto da para un segundo episodio, cabrón. O sea, sí, claro. Retomando lo que dices, no nos crean, no somos autoridades, igual que ustedes cazamos, investigamos lo que encontramos aquí, allá. Hay cosas en particular como se dieron o se podrán dar cuenta. A mí me encanta todo este tema y me puedo llevar un capítulo yo solito hablando de esto. No nos crean, investiguen, no le crean a nadie, investiguen. Yo igual que ustedes quiero creer. Pues listo, amigos, nos vamos a despedir. Les mandamos un gran saludo. Si tienen o si les pasó algo, por favor escríbanlo en la caja de comentarios. En el siguiente capítulo seguramente vamos a hacer referencia a algunos comentarios. Y pues bueno, yo creo que pues se viene bastante bueno. Ya tenemos un par de
de textos ahí, de títulos para los siguientes capítulos bastante chidos. Si ustedes tienen alguna propuesta, les interesa que hablemos de algún tema o quieren estar de invitados en el canal, también son bienvenidos, por supuesto. Y pues bueno, yo estoy muy agradecido por este primer capítulo. ¿Cómo te sentiste, güey? Yo muy bien. Estoy tomando mi primer capítulo como parte del corporativo de Geek Collectors. Entonces ya estoy metiendo mi crédito de Infonavit para que lo absorba Geek Collectors. Pero como dice Roberto, mándenos todos sus comentarios, todo lo que ustedes quieran que hablemos. Por favor, los escuchamos, los leemos y los vemos. Los estamos viendo. Se cuidan mucho, banda. Gracias por estar en ñoños. Pues bueno, misterios, ovnis, de todo lo referente a este tipo de temas. Así que les agradecemos un montón. Dejen su like. Si no están suscritos, suscríbanse. Activen la campanita pues, de las notificaciones. Vamos a estar haciendo un video semanal seguramente. Y pues bueno, pues muchas gracias. Ténganos paciencia, es nuestro primer video. Muchas gracias. Ámenos, los amamos. Muchas gracias. Ahí nos vemos, igual banda. Que ustedes, quiero creer. Nos vemos. ¿Qué tal, cazadores? Hoy, como un evento especial, tenemos una invitada que nos va a platicar un poquito de lo que ha escuchado, de lo que conoce acerca de La Llorona. Esmeralda es una persona muy allegada a los canales. Esmeralda, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Pues no sé qué quieren que les cuente. Lo que has escuchado a través de ti, de tu familia, yo sé que eres de Xochimilco, originalmente has sido es el origen de la Llorona en México, pero no sé si conozcas de ahí, has escuchado de ahí, o de lo que hayas escuchado. Lo que queremos saber, y el canal se trata de lo que la gente ha escuchado. Lo que la gente cuenta. Tal cual. Gracias. Pues yo, de La Llorona, sí he escuchado, pues obviamente como, no sé si tradición o mito, que normalmente, y yo creo que por ahí va lo del origen de La Llorona. He escuchado que normalmente se aparece en los lugares donde pasa el agua. Ok. Entonces yo supongo que también, te digo, por ahí va como los canales de Xochimilco. Ajá. Y eso, pues que normalmente pasa, o sea, se escuchan como lamentos. ¿Qué es lo que se escucha y dónde en el agua? Nunca la No tiene que ser tú. Roberto me preguntaba hace un rato que si yo había visto. Yo no he visto nada, pero ¿qué es lo que tú has escuchado? O sea, no tiene que ser una experiencia personal. Sí, yo he escuchado a través de alguien más, de terceros. Ajá. Exactamente. Terceras, cuartas personas. O sea, de amigos que viven a lo mejor sí cerca de los canales de Xochimilco. Pues que en la noche, ya entrada la madrugada, pues se escuchan lamentos. Ajá. Entonces dicen que mientras más lejos se escucha el lamento, ajá, es porque está más cerca la Llorona. Ok. Y mientras más, y bueno, y viceversa, o sea, mientras más cerca se escuche es porque está más lejos. Exacto. No, la verdad no he escuchado más que eso de los lamentos, de las distancias. Y pues a lo mejor o sea, que cuando hay problemas familiares es cuando más se escuchan. Ok, mira, qué bueno que dices esto, porque yo hablé en el capítulo hablo en el capítulo acerca de Sudamérica, y en algunas partes de Sudamérica es muy particular esto que tú estás mencionando, que entre más lejos se escucha es que la tienes más cerca, y viceversa. Compartimos, lo platicamos durante el capítulo, que compartimos las versiones o diferentes posibilidades de la Llorona con Sudamérica. Es muy interesante saber precisamente lo que tú y la gente habla, de lo que la gente conoce, ha escuchado. Sí, pues de hecho yo la primera vez que escuché de La Llorona era una niña, pero ni siquiera fue en Xochimilco. O sea, nosotros vivimos, mi familia y yo vivimos
la mayor parte de mi vida en Xochimilco, pero cuando era niña nos mudamos a Morelia, y es en Morelia donde yo escuché por primera vez, o sea, el mito o la leyenda de La Llorona. ¿Qué sentiste? ¿Te da miedo? ¿Qué sentiste cuando escuchaste por primera vez? Y el día de hoy, ¿qué escucharas? ¿En ese momento qué sentiste y ahorita te daría miedo? Sí, pues sí. Sí, no, yo soy súper miedosa. Y en ese momento que era una niña, creo que yo tenía 9 años u 8 años cuando escuché por primera vez lo de La Llorona, y escuchaba porque en Morelia, cerca de donde vivíamos, pasaba el tren y había como un laguito por ahí. Ajá. Entonces decían que se escuchaba en la noche, o que algunas noches se escuchaba el lamento de La Llorona. Y bueno, si ahorita me da miedo, pues en ese tiempo, pues de niña, muchísimo más miedo. ¿Cómo te la imaginas ahorita? Si tú pudieras, si yo te preguntara una descripción, ¿cómo me la darías? No sé, a lo mejor vestida de blanco. Ajá. Pues no sé, yo pienso que demacrada, con el cabello largo, como tipo, ¿cómo se llama la película? ¿Del Aro? Del Aro. Algo así, no sé. Ajá. No sé, pero incluso hay diferentes versiones, o sea, también la ven como vestida de novia, y, o sea, yo también he escuchado diferentes versiones de su vestimenta. Déjame decirle a los cazadores que tú no escuchaste absolutamente nada de lo que se trató en el capítulo. Entonces, no estás contaminada de lo que hablamos. Y esta versión de tu concepto de La Llorona es un concepto universal de La Llorona. Es interesante, y por eso estás sentada aquí, porque es lo que nos gusta saber de lo que la gente sabe, conoce o escuchado acerca de La Llorona. Muchas gracias. Eres nuestra primera invitada. Sé que nos vas a dar mucha suerte. Cazadores, muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias a Esmeralda, que es la comadre de los canales. ¿Algo que quieras agregar? No, pues muchas gracias por invitarme. Mi participación súper cortita, pero muchas gracias. No, muchas gracias. Veo que no te pusiste nerviosa, eso es excelente. Cazadores, yo igual que ustedes, quiero creer, sigan sintonizados, vamos a tener temas interesantes. Trataremos de tener más invitados que aporten igual que lo que aportó Esmeralda el día de hoy. Muchísimas gracias. Excelente noche, pásenla excelente. Yo igual que ustedes, quiero creer.